inicio a la presentación de las clases del día de hoy y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Iris Contreras Hernández, que nos dará el tema de diseños de investigación. Adelante, doctora, buen día. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con esta clase. A mí me parece una de las más importantes y si ustedes ponen atención a esto, les va a ayudar para hacer el seguimiento de todo lo que es la metodología. Es una parte introductoria, pero les va a ser de mucha utilidad. Lo primero que tenemos que identificar es que todos los estudios que podemos hacer en el área de la salud podemos clasificarlos en experimentales, cuasi experimentales y observacionales. Cuando tenemos estudios experimentales, son aquellos que estamos desarrollando en los laboratorios, en las células, en un modelo animal, que tiene toda la validez interna muy bien definida y estos se desarrollan principalmente en laboratorios o cuando traspasamos todo este conocimiento, toda esta metodología a un escenario de seres humanos, estamos hablando de los ensayos clínicos. Y finalmente todo esto podemos analizarlo a través de grupos poblacionales y entonces hablamos de intervenciones comunitarias. Otros estudios que no tienen tanto rigor metodológico para cumplir la validez interna son los estudios cuasi experimentales, que se van a caracterizar principalmente porque no tenemos una asignación aleatoria, pero tenemos grupos de comparación, tenemos una intervención, se simulan mucho a los estudios experimentales, pero tienen esta característica y estos podemos identificarlos como los ensayos clínicos, los ensayos pragmáticos y los programas de salud que pueden tener una metodología semejante para poder analizar sus efectos. Y tenemos los estudios observacionales, de los cuales podemos describirlos o categorizarlos en dos grupos, los descriptivos y los analíticos. Dentro de los estudios experimentales, la principal característica es una manipulación artificial de la variable de estudio y hay una asignación aleatoria. Les decía, esto se hace en estudios de laboratorio, tienen una prueba de hipótesis de estimación del comportamiento y del efecto biológico que vamos a tratar de identificar y siempre van a sugerir eficacia de una intervención o modificación de un factor de riesgo. El ensayo clínico son aquellos estudios que se hacen en seres humanos en ambientes hospitalarios o muy bien controlados, van a probar hipótesis etiológicas y estiman el efecto de la salud más o menos a largo plazo. Prueban eficacia de una intervención con una modificación en el estado de salud. ¿Qué quiero decir con esto? La eficacia es sí la fórmula, el medicamento, la cirugía, lo que estoy probando como y he definido como intervención sirve para lo que es. Es decir, tenemos un medicamento para bajar la presión y efectivamente baja la presión y es por ese medicamento y no por otra cosa. También va a sugerir factibilidad de las intervenciones en una población. En una intervención comunitaria estamos hablando ya de un estudio a nivel de poblaciones. Vamos a identificar una población en alto riesgo y van a probar eficacia y efectividad de intervenciones clínicas sociales para modificar el estado de salud, pero de las poblaciones. Podemos tener una intervención de clorar el agua, podemos tener una intervención de yodar algunas soluciones y hacer una serie de prevenciones, pero a nivel poblacional. Y en este caso van a sugerir políticas de salud pública y programas. En los estudios cuasi experimentales les decía que hay una manipulación de la variable, pero no hay asignación aleatoria y puede ser clínico de laboratorio, tiene exactamente los mismos objetivos, pero no tienen esta asignación aleatoria. En este caso, lo que sucede es que podemos estar teniendo sesgos, pero se refleja más la realidad. Al no tener la asignación aleatoria, podemos sesgar nuestro grupo de intervención a un resultado mejor. Los estudios cuasi experimentales en estudios o programas van a evaluar la extensión de las metas en salud pública que son alcanzadas, van a determinar problemas que no son anticipados
o consecuencias de la implementación de programas o las razones de las fallas en la intervención, van a comparar costos y beneficios y pueden sugerir cambios en políticas y programas existentes. Estos también han sido muy importantes porque en áreas de políticas públicas o de salud es muy importante identificar los resultados que nosotros podamos obtener de estos programas. Pasando ya a los estudios observacionales. En un estudio observacional no hay una manipulación de las variables de estudio. Es decir, nosotros solo nos vamos a acercar a la población que queremos estudiar, pero no vamos a intervenir en cómo se está dando la exposición, cómo estamos dando un fármaco, cómo estamos dando, no sé, la exposición a campos electromagnéticos. Eso no lo podemos nosotros manipular y mucho menos los resultados. Entonces, en este caso podemos tener estudios descriptivos donde solamente vamos a estimar la frecuencia de los fenómenos que nosotros queremos identificar. Puede ser la frecuencia de la enfermedad o las tendencias en el tiempo de cómo están sucediendo estas enfermedades y nos van a ayudar para generar hipótesis etiológicas, o sea, cuáles podrían ser las causas. De esta manera se identificó que el tabaco causaba cáncer, pero a través de un estudio observacional. De esta manera identificamos toda la exposición laboral de trabajadores de asbesto y también a la larga se identificaron los cánceres de pulmón. Nos sirven mucho para generar estas hipótesis. Y bueno, dentro de la observación podemos hacer también análisis. Estos se llaman estudios analíticos en donde podemos identificar hipótesis y podemos probar hipótesis y se estiman los efectos de esa exposición en las enfermedades de las exposiciones en la cronicidad. Nos van a generar nuevas hipótesis etiológicas y me van a sugerir ese mecanismo de causalidad. También podemos generar hipótesis preventivas y potenciales sugerencias para prevenir la enfermedad. De estos estudios observacionales tenemos los diseños básicos, que son los estudios de corte, los estudios transversales y los estudios de casos y controles, diseños híbridos y diseños incompletos, donde se encuentran los estudios ecológicos, los proporcionales y los conglomerados. Para acercarnos al estudio observacional de una población, deberíamos identificar varios aspectos o características o cualidades de los estudios. En la siguiente diapositiva vamos a ver estas características de las cuales tenemos que estar muy al pendiente para poder definir nuestro diseño de estudio. Tenemos que ver el tipo de población, cómo definimos el estado de salud, la direccionalidad, la temporalidad, la unidad de observación, la unidad de análisis y el método de recolección de los datos. En relación al tipo de población, quiere decir cómo me estoy acercando a esta población, cómo la estoy observando. ¿La estoy observando en un solo momento o puedo hacer un seguimiento de esa población? Si yo solamente la voy a observar en un solo momento, tengo la posibilidad de hacer solamente en una ocasión las mediciones de lo que necesito observar o lo que estoy tratando de medir. Y en este caso hablamos de un estudio de corte transversal. Y es solamente un momento en el tiempo donde voy a medir lo que necesite medir. En el caso de los estudios longitudinales, soy capaz a través de mi observación de medir en 2 o más ocasiones. Eso estoy diciendo, bueno, cómo estuvo el azúcar al inicio, puedo hacer un seguimiento y cómo estuvo el azúcar al final de mi observación. En este caso, podemos integrar lo que se han denominado cohortes. Una cohorte es un grupo de personas que se van siguiendo en el tiempo y se va observando los fenómenos que suceden en ellos. Puede ser una cohorte fija en donde yo he definido un grupo fijo de personas y ya no permito su entrada ni su salida a lo largo del tiempo. O puede ser una cohorte dinámica donde pueden entrar y salir los pacientes o las personas que estoy observando
y puedo empezar con 10 personas y se van agregando al día siguiente, una o dos o más personas, al final puedo tener 100 personas, pero también en ese seguimiento podemos tener pérdidas, ya sea que el paciente fallezca, se cambie de localidad, decida no seguir participando en el estudio. Este tipo de observaciones que vamos siguiendo en el tiempo se van a denominar cohortes dinámicas. En términos de la definición del estado de salud, una de las observaciones más importantes que hacemos es cómo está su estado de salud. Muchos de nuestros estudios están encaminados a identificar la causalidad de las enfermedades. Por lo tanto, tenemos que definir la enfermedad que estamos buscando en el estudio. La enfermedad la podemos definir por una serie de signos y síntomas, pero también la podemos definir por parámetros muy específicos. Podemos decir en el caso de la diabetes, si yo tengo una glucosa por arriba de 120, 130 en dos o más ocasiones, estamos hablando de un parámetro en variable cuantitativa que yo identifico un rango donde define que esa persona está fuera de rango y la puedo catalogar como enferma. Pero también puedo decir diabetes, esa variable la dicotomizo y todos los que están arriba de 130 tiene diabetes. Y además tiene una serie de signos y síntomas. Puedo abarcar todo el concepto de la enfermedad. Entonces estoy hablando no ya de una variable cuantitativa, sino del concepto como tal. Y a mi población la puedo agrupar. Diabéticos, no diabéticos, enfermos, no enfermos, y a esto se le llama prevalencia. Cuando yo soy capaz, en términos de la observación, de ir identificando en qué momento aparece la enfermedad, yo inicio con pacientes o personas que no están enfermas, lo voy siguiendo a lo largo del tiempo y puedo identificar en qué momento aparece la enfermedad o la condición que yo he definido. Esto sucede en tiempos a veces cortos, por ejemplo, en las infecciones nosocomiales. El paciente no ingresó al hospital con una infección nosocomial, lo sigo a lo largo de su estancia hospitalaria y de repente aparece con fiebre. Y empieza a elevar leucocitos y empieza a tener todos mis parámetros definidos para decir que tiene una infección nosocomial. Entonces yo estoy hablando de que la identifico en el tiempo y son casos incidentes. Pero entonces he categorizado otra vez mi estado de salud de no infección nosocomial a infección nosocomial, hablando de situaciones cualitativas. Son estados de salud. Los pacientes pueden estar sanos o enfermos y pasar de un estado de salud de sanos a enfermos o por las distintas categorías de la enfermedad, dado el horizonte clínico por el cual vamos a observar a los pacientes. Puede pasar de una clase funcional a otra, de un estado de gravedad a otro, de un estado de vivo a muerto. Entonces vamos identificando los cambios de salud que podemos observar y cuantificar. En términos de la direccionalidad, quiere decir que yo estoy identificando cuándo sucede el evento y cuándo la exposición para que cause la enfermedad o el evento que yo quiero identificar y en qué momento lo estoy observando. Es la relación temporal. En términos de causalidad, un criterio que debemos identificar es que yo puedo observar y medir que la causa que yo estoy hipotetizando está relacionada con la enfermedad, con la muerte, con las infecciones, con la enfermedad, el estado de salud que yo estoy buscando de manera temporal, siempre sucedió antes de que suceda el evento. En este caso, podemos hablar de estudios progresivos o prospectivos cuando yo puedo identificar la causa y en el futuro podemos identificar el efecto. Puedo identificar que en 2018 tengo un grupo de personas expuestas a campos electromagnéticos y los observo a lo largo del tiempo. En el futuro voy siguiendo y para el 2024, cuando yo llegue a ese momento, ya puedo identificar quiénes tuvieron cáncer y quiénes no. Esos son estudios progresivos o prospectivos. En el caso de que yo esté en el día de hoy, 2018, tengo ya las personas
ya estoy identificando el efecto. Pues si tengo un grupo de personas ya con cáncer y quizás puedo ir a recordar a través de entrevistas, de registros, de situaciones de los mismos pacientes hacia el pasado si estuvieron expuestos o no a los campos electromagnéticos. Esto puede suceder quizás en el 2000, pero yo puedo identificar la causa ahí. ¿Cómo lo hago? A través de la metodología. Pero a estos estudios se les llaman regresivos o retrospectivos. Y puede ser que no haya direccionalidad. Estoy en un momento de tiempo, estoy haciendo una fotografía y en ese momento identifico si los hombres y las mujeres son más propensas a tener cáncer. Es un solo corte con la información que tengo en ese momento y estos estudios se les llaman que no tienen direccionalidad. En relación a la temporalidad, esto quiere decir la relación cronológica entre el inicio del estudio, dónde estoy iniciando en este momento. Si iniciáramos un estudio al día de hoy sería en el año 2018. Y la ocurrencia del fenómeno primario que estoy esperando. Si estoy en este momento en el 2018 y la ocurrencia va a ser en 2020, 2024, tendrá una condición o si ya sucedió. Estamos hablando de un estudio prospectivo en términos de temporalidad cuando el investigador observa el factor de estudio y la enfermedad desde el inicio, en este momento, y los voy a observar 10, 20 años y voy a ver cuántos de ellos generan o aparecen con la enfermedad. Cuando hablo de un estudio retrospectivo, es un factor donde el factor de estudio y la enfermedad ya han ocurrido en este momento y entonces preguntamos hacia el pasado o buscamos registros hacia el pasado y a esto se le llama retrospectivo. Y cuando hablamos de ambispectivo es que busco información en el pasado a través de registros o de entrevistas y también hago un seguimiento hacia el futuro. A esos estudios se les llaman ambispectivos. Otra cosa que tengo que identificar de los estudios es la unidad de análisis y la unidad de observación. La unidad de observación es el nivel de agregación humana sobre el cual se van a realizar las mediciones, ya sea puede ser paciente por paciente o puede ser colectiva, grupos, familias. Si yo quiero observar la disfuncionalidad familiar, lo tengo que hacer, esa medición se hace a través de las familias. Pero si yo quiero identificar la diabetes mellitus, toda la familia no tiene diabetes, solo un individuo, y entonces entre ellos voy a clasificar quién tiene diabetes mellitus, y esa es una medición individual. Otra situación es la unidad de análisis. Es el nivel para el cual los datos en todas las variables relevantes son reducidos y analizados. Es aquel nivel donde yo voy a hacer el análisis. Si yo estoy hipotetizando que la disfuncionalidad familiar tiene que ver con el desarrollo o la aparición de la diabetes mellitus o no, yo hago la medición en el grupo familiar, pero mi análisis va a ser en el individuo que desarrolla diabetes. Son diferentes, por un lado va la medición en el grupo, pero el análisis lo hago a nivel individual. Por eso mi nivel de observación será la familia y mi nivel de análisis será el individuo. Otra situación diferente, otro escenario que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el método de la recolección de los datos. Tenemos datos primarios y datos secundarios. Cuando yo soy capaz de hacer las mediciones directamente en el individuo que quiero hacer, en los pacientes o en las personas que quiero obtener la información, a esto se le llaman que el estudio es prolectivo porque tengo una información primaria, tengo un acceso inmediato a la persona en la cual se están haciendo las mediciones. Pero si yo no tengo estas posibilidades y lo que voy a hacer es revisar expedientes o registros, a estos se les llaman datos secundarios y entonces el estudio se ubica en una categoría de retrolectivo. Quiere decir, ¿dónde estoy ubicando o encontrando la información? ¿Directamente en los individuos o me voy a registros que se hicieron para otra circunstancia como un expediente clínico
un registro poblacional, etc. Con estos elementos podemos definir los distintos tipos de estudios observacionales y aquí es donde nos van a servir las matrices. Con estos conceptos vamos a definir las distintas metodologías como nos podemos acercar a realizar un estudio observacional. Uno de ellos es el estudio de cortes. Las cortes son dos grupos de pacientes seguidos en el tiempo. Y entonces en este sentido hay un seguimiento porque necesitamos hacer esa observación. Esto es lo que define el estudio de cortes. ¿Qué me mide? Incidencia, también se le ha llamado de panel o prospectivo. Este estudio me va a servir para buscar información acerca del factor de estudio que es conocida para todos los sujetos observados. Hay un factor de exposición en donde sabemos que existe. La población en riesgo de desarrollar un evento, el resultado, la enfermedad o la muerte, es observada a lo largo del tiempo y en el futuro se obtiene la información deseada. Este estudio se utiliza para estudios y eventos relevantes y frecuentes. En él se van a comparar la frecuencia de un evento, ya sea la enfermedad, la muerte, lo que ustedes deseen, entre dos grupos que se han definido por si están expuestos o no expuestos a un factor de riesgo. Y el objetivo es analizar cuál es la frecuencia de que suceda este evento, si están expuestos o no están expuestos. Es un estudio prospectivo, también puede ser retrospectivo, pero si yo en términos de direccionalidad puedo encontrar una corte, un grupo de pacientes que no han desarrollado la enfermedad. Es el caso de las infecciones nosocomiales que ya sucedieron. Yo puedo ir a ver todos los pacientes que ingresaron en enero del 2018, supuestamente esos pacientes que ingresan a un hospital no tienen una enfermedad nosocomial, no han estado expuestos. Y se siguen a lo largo de toda su exposición y desarrollan la enfermedad en los primeros 15 días o 20 días. Ese estudio no va a abarcar más de un mes, 2 meses. Entonces, y enero, febrero y marzo ya han sucedido al día de hoy. Entonces, a esto se le llama una corte retrospectiva. El día de hoy yo estoy iniciando mi estudio, lo estoy definiendo en una fuente retrolectiva, en un expediente, pero soy capaz de identificar el momento en el que el paciente o el grupo de pacientes no tenían la enfermedad y puedo identificar en esos mismos registros qué ha sucedido y a qué estuvieron expuestos. A eso se le llama una corte retrospectiva. Y yo estoy actualmente en octubre de 2018 y puedo ir a verlos a lo largo del futuro de aquí a diciembre, puedo hacer una corte prospectiva. Y en este caso aquí se pueden aplicar el concepto de ambispectivo. Yo puedo agarrar, identificar y revisar los expedientes que sucedieron en junio, julio y agosto y septiembre, qué sucedió en ese momento y qué sigue sucediendo a lo largo hasta diciembre. Esos estudios tienen una parte retrospectiva y una parte prospectiva y a estos se les llaman estudios ambispectivos. Este es un diseño de cortes, este es un esquema. Aquí podemos tener una población que vamos a dividirlas en aquellos que están enfermos, los sacamos del estudio, y aquellos que no están enfermos, esa es la característica principal, deben ingresar sin la enfermedad o sin la característica que yo estoy buscando, y entonces los vamos a seguir en el tiempo y puedo ver de entrada, definir aquellos sanos que están expuestos al factor que yo quiero estudiar y aquellos que no están expuestos al factor. En este momento lo sigo en el tiempo y puedo al final del seguimiento identificar los enfermos expuestos y los que no desarrollaron la enfermedad y que estuvieron expuestos al factor que estoy estudiando, los enfermos que no estuvieron expuestos y los enfermos, los que sí desarrollaron la enfermedad y que no estuvieron expuestos. Este estudio es el mejor estudio para describir incidencias y lo que es la historia natural de la enfermedad. Puede ser el único medio para establecer una relación causal
temporal de las variables predictoras, estudia enfermedades rápidamente mortales y permite examinar numerosas variables a lo largo del desenlace. En el caso de los estudios transversales, el investigador lleva a cabo todas las mediciones en una sola ocasión. No hay un periodo de seguimiento. El control de los individuos puede hacerlos el mismo investigador. Puede identificar varios desenlaces. La duración es corta. Puede ser la primera fase de los estudios de corte y determina prevalencias y prevalencias relativas. Esta es la estructura de un estudio de cortes de una población, de un estudio transversal, perdón. Tenemos una muestra y de esta muestra vamos a definir 4 grupos en un solo momento, ya sea aquellos que son casos y que están expuestos al factor que yo he estado definiendo, que son casos, que no son casos, que no tienen la enfermedad, pero estuvieron expuestos al factor que estoy estudiando, que están enfermos, pero no tuvieron exposición, y los que no están enfermos y no están en exposición. En este caso podemos identificar razones de prevalencias. Es una sola medición tanto de la enfermedad que estoy buscando como los factores que están asociados. ¿Cómo lo hago? A través de entrevistas o a través de mediciones biológicas, como ustedes hayan definido. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios transversales? No establecen la secuencia de los acontecimientos, hay un posible sesgo de predictores, posible sesgo de supervivencia, porque no todos los que estamos viviendo ahorita tenemos identificados toda la secuencia de los pacientes. No es factible estudiar enfermedades raras y no determinan incidencia ni el riesgo relativo que podemos obtener es real. En el estudio de casos y controles, este es un método de investigación epidemiológica en donde la frecuencia de un atributo de exposición ambiental en los casos con los individuos enfermos se compara con los no casos o controles. Es útil para estudiar enfermedades raras, desde corta duración, relativamente barato y determina las razones de muerte o un riesgo relativo e indirecto. Bien. Esta es la estructura final. Yo puedo tener un grupo de pacientes que generalmente están en un centro de concentración, un hospital, un centro médico, en donde puedo identificar de entrada aquellos que tienen la enfermedad que yo quiero estudiar y aquellos que no la tienen. La enfermedad que yo quiero identificar, qué factores de riesgo están asociados, esto es para enfermedades raras, por ejemplo el cáncer, leucemia. Yo quiero saber qué factores están relacionados con la aparición de la leucemia. Aunque tengo pacientes al día de hoy en el hospital de oncología con leucemia. Entonces todos los que tienen linfoma, cáncer gástrico, eso no los tomo en cuenta, solo aquellos que he definido como mi grupo de estudio. Y voy a buscar en su población, si yo estoy buscando algún factor ambiental que esté relacionado con el desarrollo de las leucemias en el ambiente, lo que voy a hacer de su población, de donde vienen estos casos, de las colonias, de las ciudades donde están, voy a tomar una muestra de personas sanas y voy a diferenciar entre aquellos que no tienen la enfermedad, porque algunos de ellos pueden no estar diagnosticados y sí tengan la enfermedad. Una vez que yo ya tengo mis casos y mis controles definidos, la definición está en función de la enfermedad que yo quiero estudiar. Esas definiciones ya las tenemos muy bien identificadas en el área médica. El control quiere decir un caso quizás en el mismo grupo poblacional, con el mismo grupo de edad, con la misma frecuencia de hombres y mujeres. Esas características yo las defino. Que no tengan la enfermedad y preferentemente que vengan del mismo ámbito donde vive el caso. La diferencia es que no tengan la enfermedad.
En caso es muy importante definir los controles. Y esto hace que mis grupos de estudio estén bien estructurados y que yo voy a tener 10 casos y voy a buscarle 10 controles bien definidos que los haga diferenciar perfectamente entre quien tiene leucemia y quien no tiene leucemia. Y entonces voy a preguntar o voy a buscar una serie de factores que puedan estar relacionados con este evento. Este estudio es predominantemente retrospectivo, porque el evento ya lo tengo al día de hoy. Y entonces, aquellos que están enfermos, voy a preguntar quiénes estuvieron expuestos al factor que yo estoy hipotetizando está relacionado con la enfermedad, por ejemplo, los campos electromagnéticos. Y quienes no estuvieron expuestos a campos electromagnéticos y yo los voy a cuantificar. Pero la misma situación lo voy a hacer de aquellos controles sanos, quienes estuvieron expuestos a campos electromagnéticos y quienes no estuvieron. De esta manera yo puedo armar una tablita de 2x2 donde yo puedo definir mis casos y mis controles y quienes estuvieron expuestos y quienes no estuvieron expuestos. Dentro de las celdas debemos colocar cómo se distribuyen mis 100 pacientes dentro de estas celdas, aquellos casos que estuvieron expuestos, aquellos casos que no estuvieron expuestos, los controles expuestos y los controles no expuestos, y yo puedo definir algo que se llama una razón de momios, en donde yo voy a calcular los momios expuestos en los casos o las probabilidades de que los casos desarrollen la leucemia y las probabilidades de que los no expuestos, los controles expuestos a los campos electromagnéticos desarrollen la enfermedad. Y esto se le llama los productos cruzados, porque lo que voy a hacer es multiplicar el número que yo voy a definir entre la celda A con la celda D, y esto lo vamos a dividir entre la celda B multiplicado por la celda C. A esto se le llama las razones de momios, los odds ratio, ¿sí? Y es una aproximación, se le llama una medida de asociación en donde cuál es la probabilidad o cuántas veces es más probable que suceda que tenga leucemia si estuvo expuestos a campos electromagnéticos. ¿Cuál va a ser la desventaja de un estudio de casos y controles? Hay un posible sesgo al obtener las muestras en las poblaciones. Si yo no defino bien mis controles, puede haber un sesgo ahí. No hay una secuencia de los acontecimientos, es decir, que la exposición apenas sucedió el día de ayer o sucedió hace 3 años y no se volvió a exponer. Hay un posible sesgo en medir los predictores. Hay un posible sesgo de supervivencia porque yo puedo entrevistar solo a los que están vivos. Hay un limitado número de variables de desenlace. Desenlace es leucemia. Puede ser que los campos electromagnéticos estén asociados con el cáncer gástrico, pero no lo voy a poder definir en este momento. No determina prevalencia ni la incidencia, solo es el exceso de riesgo. Como yo tengo los casos, yo no tengo la base poblacional de dónde vinieron, pues no puedo definir ni incidencia ni prevalencia, pero sí puedo decir qué tan probable o cuánto está asociado el hecho de que esté en un campo electromagnético y desarrolle la leucemia. Y finalmente un estudio ecológico. Un estudio ecológico se le llama incompleto. ¿Por qué le llamamos este incompleto? Porque yo puedo hacer algunos supuestos y algunas asociaciones con poblaciones que están expuestos a ciertos factores de riesgo, pero que no tienen lo que se le llama una distribución conjunta. Es decir, los supuestos enfermos, el número de enfermos que identifique no están realmente relacionados con el factor que estoy identificando. El ejemplo clásico es la cantidad de alcohol que se vende en una población y la cantidad de cirróticos que están en esa población. Puede ser el supuesto que el alcohol está asociado con la cirrosis, porque hay mucha venta de alcohol y hay muchos registros en el hospital de cirrosis.
pero todos esos cirróticos no necesariamente hayan ingerido alcohol. Muchos de esos cirróticos pueden estar asociados a un hígado graso, pero no están relacionados. Pero puede hacer esos supuestos y generalmente están asociados a buscar o identificar ciertas hipótesis. Entonces, podemos tener incidencias y prevalencias, pero no tenemos esta distribución conjunta. Y en este caso es de los mejores estudios cuando queremos comparar grandes bases de datos. Los censos, las estadísticas, los registros de ventas, etc. Y más o menos esta es la estructura. Tenemos dos poblaciones distintas que no tienen nada que ver una con la otra y vemos cuántos en esa población donde hay un factor que yo quiero identificar, se vende mucho alcohol, cuántos cirróticos hay o cuántos cánceres de hígado existen y cuántos en otra población donde no se vende tanto, cuántas cirrosis hay. O puedo tener tendencias en el tiempo. Al tener tendencias en el tiempo, puedo decir, en este periodo de tiempo se vendió menos alcohol y ahora se vende más alcohol y puedo identificar por incidencias que hay más cirrosis o más cáncer hepático. En este sentido, podemos generar ciertas hipótesis que después podríamos ir a corroborar con otros tipos de estudio. Y bueno, finalmente podemos ir combinando los casos, los tipos de diseño. Podemos empezar con estudios de cortes y dentro del corte podemos anidar en casos y controles. Podemos empezar con un estudio transversal y hacer un seguimiento de un estudio de cortes, etc. Y bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya sido productiva.